sucesiones aritméticas. En este ejemplo, 3, 5, 7, 9, decimos que es una sucesión aritmética o también llamada progresión aritmética porque la diferencia entre un término y el siguiente es una constante. Observemos acá que entre 3 y 5 la diferencia es 2, entre 5 y 7 la diferencia es 2, entre 7 y 9 la diferencia es 2. Con esto ya sabemos que es una progresión o una sucesión aritmética. Para hallar el término general o el enésimo término, también se dice enésimo término, se usa la siguiente fórmula. Entonces, el enésimo término es igual al primer término de la sucesión, en este caso, por ejemplo, es 3, más la diferencia común o la distancia común por n menos 1. Vamos entonces a mirar, a reemplazar acá, en esta secuencia, en esta sucesión que aparece acá. 1, 4, 7, miremos acá. ¿Cuál es la diferencia común entre 1 y 4? 3, entre 4 y 7, 3, entre 7 y 10, 3. Siempre es una constante. Entonces esta sucesión tiene una diferencia de 3 entre cada dos términos. Ahora, para hallar el término general aplicamos entonces la fórmula, esta que está acá arriba. X sub n va a ser igual, o sea, el término enésimo, al primer término más la diferencia común por n menos 1. Dándonos como resultado que entonces el primer término va a ser 1, más la diferencia común que miramos entre cada par de términos es 3, y multiplicamos por n menos 1. Entonces eso es igual a ¿qué? A 1 más 3 por n, 3n. 3 por menos 1, menos 3. Entonces tenemos acá que esto nos va a dar igual a 3n, y este 1 menos 3 me va a dar menos 2. Entonces la sucesión me va a dar, o la regla, o el término enésimo me va a dar 3n menos 2. Esa sería para esta sucesión. Ahora vamos a mirar sucesiones geométricas. Las sucesiones geométricas son aquellas cuyo término se calcula multiplicando el anterior por un número fijo. Vamos a mirar. Para hallar el término general se usa la siguiente fórmula. Entonces tenemos xn, tenemos el término enésimo, el primer término lo multiplicamos por la razón común a la n menos 1. Por ejemplo, 2, 4, 8, 16. Si nosotros observamos, estamos siempre multiplicando un término por 2. 2 por 2, 4. Después 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y sucesivamente. Siempre la razón común o la razón por la que yo estoy multiplicando cada uno de estos términos de la sucesión es 2. Entonces, esta sucesión tiene un factor de 2 entre cada dos términos. Ahora, para hallar el término general o el enésimo término, hacemos lo siguiente. Aplicamos la fórmula general para aplicar esa sucesión y entonces decimos que el primer término en este caso es 2, la razón común, que es r es 2, 2 a la n menos 1. Y entonces, por ejemplo, yo quiero saber si está bien o no. Entonces, 1, 2, 3, 4. Digamos el término 4. Entonces, n lo cambio por 4. 4 menos 1, 3. 2 a la 3 da 8. Y 8 por 2, 16. Exactamente me da el cuarto término. Bueno, ahora vamos a mirar sucesiones especiales. Tenemos esta sucesión especial que son los números triangulares. El primer numerito es 1, el segundo, en la segunda posición es 3, el tercero es 6 y sucesivamente. Entonces 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36 y 45. ¿Cuál es la fórmula para este? Este sería n por n más 1 sobre 2. Por ejemplo, yo quiero hallar el término 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo digo 5 por 5 más 1, entonces 5 más 1 es 6, 6 por 5, 30, y 30 dividido 2, 15, que es precisamente el quinto término. Vamos a mirar el quinto número triangular, entonces aquí está ya la operación que acabamos de hacer. Y entonces si miramos el sexto, yo digo, reemplazo en la fórmula, n vale 6, 6 más 1, 7, y 7 por 6, 42, y dividido 2 da 21. Entonces el noveno, entonces reemplazo n por 9. 9 más 1, 10, 10 por 9, 90, 92, 45. Esta es la sucesión especial de los números triangulares. Tenemos otra sucesión especial. Esta es la de los números cuadrados. Es igual a ¿qué? 1, 4, 9, 16, 25. En este caso, el siguiente número se calcula elevando el cuadrado de su posición. Posición 1, 1 por 1, 1. Posición 2, 2 por 2, 4. Y sucesivamente. Entonces, la fórmula general o el enésimo término sería n al cuadrado.
Entonces el noveno número cuadrado es ¿cuál? Entonces el término 9 sería 9 por 9, 81. Tenemos otra sucesión especial. En este caso son los números cúbicos. Entonces, ¿cómo se halla? Entonces tenemos 1, 8, 27, 64, 125. Es exactamente los números cuadrados, sino que se calcula elevando al cubo su posición. Entonces, por ejemplo, tengo que el término enésimo es igual a n al cubo. El noveno número cúbico es, en este caso, por ejemplo, entonces 9 a la 3, 9 por 9, 81, y por 9, 729. Este sería el término 9. Tenemos otra sucesión especial, que en este caso es la famosa sucesión de Fibonacci, que se encuentra en la naturaleza, en los caracoles, en los girasoles. ¿Y cuál es esa sucesión? Bueno, en este caso la sucesión empieza en 0, 1, 1, 2, 3, 5. ¿Cuál es el patrón de construcción? Si usted mira, o si miramos, el siguiente número se calcula sumando los dos anteriores. Por ejemplo, el 1, entonces aquí empezó con 0, 0 y 1, 1, entonces aquí el 1, 1 y 1, entonces 2, 2 y 1, 3, 3 y 2, 5, 5 y 3, 8, 8 y 5, 13, y así sucesivamente. Por ejemplo, el 2 se calcula sumando los dos que están atrás de él o delante de él, el 21 se calcula sumando los dos que están delante de él, entonces 8 y 13, 21, y sucesivamente. ¿Cuál es el término enésimo? Pues decimos que el término enésimo es el término anterior más el término tras anterior. Y ahí tenemos la secuencia o la sucesión que nos va dando. Esta regla es interesante porque depende son de los valores anteriores que tengan los números. Y esto es aplicado en la naturaleza, en los girasoles, en las constelaciones, en algunas flores, en los caracoles, en fin, por infinidad de aplicaciones. Ahora vamos a mirar qué son series aritméticas. Las series aritméticas realmente son diferentes a las sucesiones. Una sucesión es, digamos, una secuencia de números. En este caso, la serie es la suma de esa sucesión. Podemos aplicar, por ejemplo, en esta sucesión 1, 2, 3, 4 y decir cuál es la suma de estos cuatro números, que eso es la serie. 1 más 2 más 3 más 4, entonces es 10. Entonces decimos que aplicamos sigma, todos los números de 1 en 1 hasta 4 de esta sucesión. Esto significa que se suma de 1 a 4. Y ahí en este caso da 10. Para esta sucesión se suma 1 a 4 de esta sucesión. Entonces, ¿cómo me da? Entonces yo podría empezar a decir 2 por 1, 2, más 1, 2. Tengo el primer término. 2 por 2, 4, más 1, 5. Y sucesivamente los voy sumando. Pero entonces puedo decir que estos cuatro números, entonces tenemos 3, 5, 7, 9 y da 24. Tenemos acá series aritméticas. Continuamos. Conociendo el primer término y el término enésimo de la sucesión, podemos calcular la suma de los n primeros términos con la siguiente fórmula. Tengo entonces la sumatoria o la serie. Tengo el término que estoy hallando, la posición, la multiplico por el primer término más el número que me da en la posición que estoy hallando. Divido entre 2. Vamos a ver entonces un ejemplo. O también puedo aplicar esta otra fórmula para poder hallar la serie. Calculamos la suma de los 5 primeros términos de la sucesión de los números pares. Entonces miramos que los números pares, ¿cuáles son? Son 2, 4, 6, 8, 10. ¿Cómo lo hago? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, ¿cuál es el primer término? Entonces vamos a hallar los primeros 5 términos, la suma de los primeros 5 términos. Entonces n en este caso vale 5. ¿Cuál es el primer término? Pues 2. ¿Cuál es el último término que me da cuando lo multiplico a 2 por 5? Pues 10. Entonces 2 más 10, 12. Y 12 por 5, 60. Y 60 y 2, 30. Quiere decir que la suma de los 5 primeros números pares es 30. Ahora vamos a mirar series geométricas, porque es distinto. Para sumar los primeros n términos de una progresión geométrica o sucesión geométrica, disponemos de varias fórmulas. Tenemos esta primera fórmula, que es el primer término por la razón común elevado al término que estamos buscando, menos 1, sobre r menos 1. O tenemos esta otra, que es el término en el que estamos buscando por la razón común menos el primer término sobre la razón común menos 1. Vamos a ver acá un ejemplo para las series geométricas. Calcular la suma de los 5 primeros términos de la sucesión geométrica.
de esta que aparece acá, 2, 6, 18. Entonces miremos, 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. Entonces la razón aquí es 3. Utilizamos la ecuación, esta primera ecuación, la primera fórmula para hallar la serie acá de los 5 primeros términos de esta sucesión geométrica. Entonces ya dijimos que la razón común es 3. Entonces calculamos la suma. ¿Cómo lo hacemos? Entonces primer término, que en este caso es 2, lo ponemos acá. La razón común es 3, elevado al término que queremos sumar todos, 5. Y vamos a restar 1 de acuerdo a la fórmula. La razón es 3, 3 menos 1. 3 a la 5, 243. Y 243 menos 1, 242. Y 242 dividido 2 da 121. Y 121 por 2 da 242. Y ahí tenemos, o podemos cancelar simplemente este 2 con este 2 y ya tenemos 243 menos 1, 242. Esa es la otra forma. Y ahí tenemos las sucesiones y las series y las diferencias entre series y sucesiones.